Aleluya. Dios le bendiga en esta tarde. Sea bienvenido. Nos sentimos contentos que ustedes estén por este lado, con nosotros aquí. Estamos en esta iglesia. La iglesia es Iglesia Principio de Dios, donde estamos nosotros proclamando el Evangelio en esta parte de este condado, pero que al mismo tiempo nosotros estamos hablando la palabra de Dios a cualquier persona, porque la Biblia dice que Dios no tiene sección de personas, puesto que a Dios le interesa la salvación de la gente. Hay lugares donde a otras iglesias que están y están en un lugar, por ejemplo hay una iglesia en Guadalajara que la gente viaja de 2 días, el viernes se viene a 2 días para llegar a esa iglesia. Es interesante porque la gente donde escucha la palabra de Dios, donde oye que se está diciendo la verdad y está recibiendo la bendición de la palabra de Dios, la gente va a la fuente de vida. Y es que es la única manera que nosotros podemos ser salvos, a través de la palabra, porque si oímos la palabra, se genera fe en el corazón, y cuando viene la fe, entonces viene al arrepentimiento, la confesión de pecados, y podemos ser salvos por la fe. Amén, aleluya, gloria a Dios. Él es el único que nos puede salvar. Jesucristo es la palabra viva, y Él es el único que nos puede ayudar en todo momento. Y estamos aquí reunidos para adorarle, para bendecirle. Sabemos que Dios en su tiempo está haciendo, de hecho ya está haciendo grandes cosas, y Dios quiere hacerlo con nosotros. Dios quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros podamos gozarnos en servirle a Dios. Cuando Dios nos salva del pecado, nos trae del pecado a su gracia, nos trae con un propósito, es para que le sirvamos, porque en un principio Dios quería que el hombre pudiera glorificarlo, servirlo y adorarlo y honrarlo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Digan amén los que están en Cristo. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea. Póngase sobre sus pies en esta tarde y queremos hablar un poco de Romanos. Son demasiados personajes que aparecen en ese capítulo 16. Pero yo quiero hablar solamente hasta el 10, porque voy a dividirlo en 3 secciones. Y voy a continuar para acabarlo, porque me parece interesante de cada personaje que está en el ministerio de Pablo y que colabora en la obra de Dios. Y son personas que tienen buen testimonio, personas que que dieron sus vidas, ahorita lo vamos a ver, personas que estaban entregadas totalmente para Cristo Jesús y que ayudaban en el ministerio de Pablo, que estaba en la tierra hablando el Evangelio. Dice la Biblia del versículo 1 al versículo 10, voy a leer. Yo leo 1, usted 1, en el 10 nos unimos todos. Amén. Porque son demasiadas personas y es imposible yo pasar por alto a los que están ahí. Es imposible que yo pueda hacer un resumen de todo esto, puesto que cada uno de ellos hizo una obra en Cristo Jesús. Se destacó en cada cosa, que me sorprendió cuando estaba leyendo todos los personajes de este capítulo. Dice la Biblia así, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Amén. ¿Está aquí? Amén. Aleluya. Si está aquí, entonces concéntrese, porque la palabra de Dios va a hablar. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Usted 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, todos juntos. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dios, gracias en esta tarde en el nombre de Cristo. Te agradecemos por esta oportunidad, Señor, que nos concedes venir a ti para poder aprender, Señor, unánimemente
Dios, te pido en esta tarde que tú nos estés enseñando, que tú estés ministrando la palabra de vida, la palabra que salva, que exhorta, que consolida y que trae vida y vida en abundancia. En esta tarde pido que tu Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas y que tu palabra caiga en buena tierra, que no pueda ser desechada, sino que traiga al 30, al 60 y al 100% en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Padre, fruto y no arrepentimiento. Que tu palabra traiga vida en esta tarde, que tu palabra traiga convicción, que tu palabra traiga levantamiento de fe en tu nombre, Dios, en esta tarde. Oh Dios, te pido que tú estés con nosotros en esta tarde. A la medida que estemos hablando podemos ser edificados, Señor. Te pido en esta tarde en el nombre de Cristo que tu Espíritu se mueva en nosotros y que pueda enseñarnos y que nuestra vida pueda ser fortalecida por el nombre, que podamos regresar a nuestros hogares o a nuestros labores, Dios, cada día diariamente fortalecidos con la palabra de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Enséñanos, Señor. Tome su lugar, hermano, en esta tarde. Tome su lugar, amado amigo, visita que nos visita. Y agradecemos a Dios por... uno a veces quisiera que todos pudiéramos servir a Dios, ¿verdad? En todas las iglesias donde nosotros, bueno, he estado, siempre he creído que cuando uno llega a una iglesia hay que servirle a Dios, porque nos llamó para servir. Y en este capítulo hay personajes que le sirvieron a Dios interesantemente, y Pablo habla de mujeres, ¿verdad? De mujeres que son mujeres esforzadas, mujeres que le sirvieron, que se convirtieron y que le sirvieron a Dios. Hombres también que se entregaron a Dios, que le sirvieron a Dios y que apoyaron la obra de Dios porque amaban a Dios. Porque uno de los mandamientos, ¿cuál es? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser. Dice la palabra de Dios que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios, también amamos la obra de Dios y amamos a la persona que está ahí, que Dios ha puesto para poder guiar. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una capacidad, a cada uno de nosotros nos ha dado una cualidad, nos ha dado cierto lugar para poder nosotros servir y adorar a Dios. La gente dice, se pregunta, ¿cómo es que esta gente pueden reunirse? Un montón de gente, diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, diferentes culturas y etnias para adorar a Dios. Es sencillamente porque ellos han creído en Cristo Jesús. Porque no tienen una religión, tienen una relación con Dios, puesto que la religión es a través de sus esfuerzos humanos y de las ideologías que los hombres han sacado para tratar de llegar a Dios, en lo cual nadie podrá llegar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Nadie, solamente a través de Cristo, a través de la fe que nosotros podemos llegar a Dios. No podemos llegar a Dios a través de nuestro esfuerzo humano. Nosotros quisiéramos llegar a Dios a través de hacer cosas, ritos, ¿verdad? ¿Ah? Como nosotros nos bautizamos, pero eso no nos salva Cristo Jesús, porque no hemos arrepentido. Si nos bautizamos porque obedecemos a Dios, a la palabra, pero primero es la salvación por la fe, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Amén. Recuerde que el hombre ha pecado y Dios está irado contra el pecador todos los días, y el pecado como consecuencia trae muerte espiritual. Por eso el hombre no quiere nada con Dios, no quiere buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es ajeno, porque Él no quiere que le digan la verdad. Pero cuando alguien le dice la verdad a uno, ¿a quién le gusta la verdad? ¿Le gusta la mentira a usted? No, la verdad nos hace libres. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es por mí. La verdad de Dios más vale que nosotros la abracemos, no la mentira. Porque la mentira, ¿qué pasa? Nosotros estamos engañados entonces. Todo lo que Dios ha hablado se ha cumplido. Todo lo que se cumple desde allá, desde el cielo, se ha cumplido hasta el día de hoy. Todo lo que Dios ha hablado está sucediendo en la tierra. Hoy es el día en que la persona puede hoy acercarse a Dios. Aquí los americanos tienen una iglesia a la vuelta de la esquina acá. Uno corre unas 2-3 millas de una iglesia, corre otras 1000, ¡pum!, de otra iglesia. O sea, ¿cuál era el plan de ellos? El plan de ellos que la gente pudiera asistir, pudiera reunirse. Pero hoy en día muy pocas iglesias hay. ¿Por qué será? Porque el hombre se ha desviado y el hombre nos está dando un mensaje que él no quiere nada con Dios. Pero Dios está salvando, a poco los está salvando y los está trayendo a su reino para que le sirven y proclamen el evangelio. Pablo fue el que escribió Romanos. Pablo fue el que escribió este libro a Roma. Él nunca llegó a Roma, pero voy a entrar ahora ahí. Dice la Biblia, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia
de Cencrea. ¿Quién era Febe? Una diaconisa. ¿Qué es una diaconisa? La palabra diaconisa viene de la palabra diaconón, que quiere decir una sierva, una persona que es sierva, que es ella servía en una organización de las asambleas en Cencrea. Cencrea era una parte oriental cerca de Jerusalén, donde ella se había entregado al Señor, y era una persona, se podía decir que era de dinero, tenía dinero, pero no me estoy enfocando a que ella tenga dinero. Aunque ella tenía dinero, dice que todo lo que ella hacía lo ponía al ministerio del apóstol Pablo para que anunciara el evangelio. Y una de ellas fue ella fue una de las personas de verdad muy ilustres que Dios la estaba usando con poder, con autoridad ahí. Otra de las cosas que hemos de saber, que para Dios no hay hombre ni mujer. O sea, Dios quiere que todos le sirvamos, aunque tenemos ciertas capacidades y dotaciones diferentes. Las mujeres en ese tiempo no eran buen vistas, eran muy menospreciadas y le tenían en poco estima. Y esa es la razón. Pero Dios, como no tiene sección de personas, trae a cualquier persona y la salva y la pone en el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios salva a alguien y lo trae a donde Él quiere. Si Dios le está hablando y le está ministrando, dice: quiero que sirvas ahí. Ella se convirtió en el ministerio de Pablo, y gloria a Dios porque ella fue agradecida. Ponía todo lo que ella podía hacer para que el avance del evangelio llegara a otros lugares. Aleluya. Amén, gloria a Jesús. Amén. Era una hermana, dice aquí, dice la cual además dice que la recibas en el Señor como es digno de los santos. ¿Por qué? Porque no la valoraban, no la veían como una persona de verdad que estaba sirviendo dentro de la obra de Dios. Pero Febe podía predicar y enseñar. Era una persona que era preparada. Había sido entrenada en el ministerio de Pablo. Había sido entrenada entre los apóstoles, entre los discípulos, entre la iglesia donde llegaba Pablo. Pues ella era una persona bien obediente. Mas sin en cambio hoy en día vemos que no. Hay gente, ahorita yo me he encontrado, y no, la Biblia enseña que si alguien anhela obispado, buena obra desea. Está hablando del pastorado. Tiene requisitos especiales para que puedas tú ministrar en una iglesia. Tienes que ser marido de una sola mujer. Tienes que tener tus hijos en su educación, que no tengas malos testimonios allá, haciendo relajos y afuera, haciendo negocios y defraudando a todo el mundo. Sino que te hagas ser ejemplo, no solamente de tu casa y de tu trabajo y de los que te conocen. Hoy en día todo el mundo quiere ser esto, quiere ser el otro, pero la Biblia enseña que hay requisitos. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 3, para que vea lo que pasa ahí, porque Pablo menciona acerca de los diáconos y le dice a Timoteo, y le dice: ¿sabes qué? Capítulo 3, verso 8, para que entienda el 11 y el 12. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense cómo eran las mujeres. Le dice, yo quiero pensar que esta mujer cambió. A lo mejor esta Febe era una persona en el mundo antes. Si te cuento ahorita vas a llorar, pero mira lo que dice. Los diáconos así mismo deben ser honestos. Fíjense lo primero que empieza a hablar de los diáconos, ¿verdad? Amén. Tú sabes que en capítulo 6 la función de los diáconos era atender ¿qué? Las mesas, atender las viudas. Porque los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios y estaban descuidando la palabra y la oración. Entonces digo, vamos a designar a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de fe, para que puedan hacer este trabajo. No es que los apóstoles no podían levantar una basura, no es que podían no lavar los baños, pero su trabajo específico de ellos era la oración y la palabra de Dios. Pero voy a empezar a leer esta parte, hablando de los diáconos, y entre ellos estaba Esteban y Felipe y otros más, Nicanor. Y dice aquí, los diáconos así mismo deben ser honestos. ¿Ves lo que dice un diácono? ¿Ah? Alguien que le sirve a Dios, alguien que está entregado a Dios, a la obra de Dios, alguien que está sirviendo a Dios, que llegó al Señor, empieza a decir: esa persona debe de ser honesto. ¿Qué es la honestidad? La honestidad tiene que ver con una persona verdadera, ¿no? Que no tenga dos caras, que te diga una cosa y luego sale con su domingo 7, como dicen ahí en el mundo. Pero aquí dice, sin doblez. Ahorita puede estar bien contigo, al rato va a estar peleando contigo. No, una persona es un diácono, aquel que es un siervo. En la palabra diácono es la palabra que es diaconía, que viene de la palabra un sirviente de Dios.
Cuando una persona dice, bueno, yo quiero, le estoy sirviendo a Dios sin doblez. ¿Sabe la gente cómo es? Doble, como dice, tiene doble cara. Pero aquí está enseñando Pablo, no dados al vino, o sea que no se hecho su pegue, ¿verdad? Porque dicen, bueno, le sirvo a Dios y me echo uno acá. ¿No? ¿Eh? De ganancias, ni codiciosos a ganancias deshonestas. Que guarden el ministerio de la fe y de la limpia conciencia. Qué tremendo, que esa persona pueda ser cabal en su conciencia, en lo exacto que él hace, en las palabras que él habla, en las acciones que él habla. Es decir, una persona, un diácono, alguien que sirve a Dios, es un siervo de Dios. Y que Pablo, uno de ellos era Timoteo. Timoteo era una persona enseñada por Pablo, y Pablo le estaba diciendo que los diáconos que él pudiera escoger, ahí lo dejó en Creta, para ministrar en la iglesia, deberían ser personas que deberían ser unas personas honestas, sin doblez de corazón, que no deben ser dados al vino porque le gustaba el vino, le gustaban pues el tomar. Algunos estaban llegando a la iglesia. Que guarden el misterio de la fe y la limpia conciencia. Qué tremendo, no es cuando Dios, ¿dónde es que Dios nos acusa cuando antes llegáramos a Cristo? ¿Dónde nos acusa Dios? En la conciencia, porque nuestros hechos son malos. Y cuando nuestros hechos son malos, ¿qué pasa? Nos empieza a acusar. El Espíritu de Dios y la palabra que escuchamos nos empieza a acusar de lo mal que estamos haciendo delante de Dios. Y pudiéramos nosotros estar hablando de la vida antes de llegar a Cristo. ¿Qué será ahorita que estamos en Cristo? Nuestra conciencia no nos redarguye cuando algo hacemos mal. Dice el 10, estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles, dice ahí. ¿Qué pasa? Dios nos está probando, ¿verdad? Y dice, ponlos a prueba a ver si es cierto. Por a ver si es cierto que son de los que dicen que quieren servir a Dios. Ponlos a prueba, órale. Estamos sirviendo, pero ¿qué pasa? Pablo no solamente está hablando unos saludos ahí en ese capítulo. Él está hablando de Febe, que era una persona honesta, sin doblez, que no tenía pleito con nadie, que era una persona totalmente ajena a ganancias deshonestas. Era una mujer. Mire, habla de los diáconos, pero en el 11 cambia el asunto. Dice, las mujeres, luego empieza a hablar, las mujeres, así no sean honestas, y empieza a hablar de las mujeres. Aquí entra lo que es las diaconisas, donde entra Febe, la hermana Febe. ¿Verdad? Que no sean calumniadoras, honestas, que no sean, o sea, que no anden diciendo cosas que no son. Otras palabras, que no sean chismosas, pues. De verdad, Febe no era una mujer chismosa. Y si este era el requisito de una diácona o diaconisa, era porque era una persona íntegra. Quiero pensar, esa mujer era una mujer de Dios. La hermana Febe era una persona honesta, no calumniadora ni en chisme, ni andaba metiéndose en lo ajeno, sino sobria y fieles en todo. Era una persona fiel en todo. Fieles a Dios, fieles a su esposo. O sea, era una persona totalmente íntegra. Por eso Pablo empieza a hablar de ella en el capítulo 16. La primera que menciona es a Febe, ¡pam! ¿Por qué? Porque es una persona que había creído en el Señor. Quiero pensar que Febe sabía lo que era la salvación. Quiero pensar que Febe sabía lo que era la justificación. Quiero pensar que Febe sabía lo que era la regeneración, lo que era el arrepentimiento, en arrepentimiento de pecados, y sabía lo que era una vida nueva. Ella podía ver a alguien que llegaba a la puerta de la iglesia, ella misma le ayudaba, estaba con ella, le edificaba y la discipulaba. Ay, cuán importante entonces que las mujeres que estamos en Cristo Jesús, los que están en la iglesia, puedan levantarse en el conocimiento de Dios, para cuando llegue alguien, ellas puedan guiar a otras, pueden llegar a las nuevas convertidas, para que ellas puedan servir de ser fieles al Señor. ¿Por qué esto? Porque Dios dice en su palabra esto. ¿Por qué hacemos el otro? Porque Dios dijo que tenemos que servir. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque Dios lo ordenó. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Porque Dios dijo que tenemos que cuidar la Escritura. Me imagino a Febe haciendo la labor ahí. Y muchas de las personas que ayudan en las iglesias son los que alivian la carga de los líderes, de los pastores y los líderes en las iglesias. Qué bendición, ¿no? Amén. Amén, aleluya. Como tener mujeres como Febe, como la hermana Febe. ¿Verdad?
Vamos a regresar entonces. ¿Cuáles son los requisitos? Ya vimos. Y vamos rápidamente a Hechos capítulo 6 para que usted pueda entender más. Ya vimos lo que es diaconisa y lo que es el diácono está en capítulo 3, pero vamos ahora a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Sí, versículo 1 al versículo, vamos a leer 5. Mira lo que dice ahí. Amén. Hablando de la diaconisa ya hablamos, está en Timoteo y está también ahí lo que son los diáconos. O sea que ser diácono no nada más es ponerte una corbata y ponerte en la puerta. No, ser diácono es una persona que debería una persona honesta, una persona sin de doble ánimo, una persona que sea íntegra, que no se ande emborrachando, que no ande haciendo cosas ilícitas. ¿Ah? Porque pasa, llega la gente y dice, oye, yo lo vi a aquel que andaba allá con sus cosas allá, yo lo vi. ¿A poco? Y, oye, sirve en la iglesia. Ah, sí, hasta canta y predica. Ah, yo lo vi. Amén. Hermano, de verdad yo te voy a lanzar un reto. Tú necesitas empezar a madurar. Si no maduras, a ver cómo le hacemos. Mira lo que dice aquí. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo gran murmuración de los griegos con los hebreos, de las viudas que ellos eran desatendidas en la distribución de cada día. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí habla del servicio otra vez. Y dice, buscar pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Empieza, llenos del Espíritu Santo. Ya vimos lo que es lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos en la vigilia que quién es una persona que la evidencia de que Dios la está llenando, ¿cuál es? Que su vida, ¿qué? Que manifieste un cambio, que la persona se puede ver sus palabras, sus hechos, que pueda haber una persona que está llena de eso. Imagínese usted. Es una bendición. Y de sabiduría del temor de Dios. Y quienes encarguemos este trabajo, dice, y nosotros presidimos en la oración del ministerio de la palabra. Agarró la propuesta de la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe, de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Mire, Dios, hermano, de verdad, no es que los pastores o los líderes no quieran hacer algo. Qué tremendo, ¿no, hermano? Le voy a comentar esto rápido. Cuando yo estaba haciendo el ministerio del pastor, donde yo estaba asistiendo, mire, yo, no porque diga de mí, ¿verdad? Que yo no soy el interesante, pero yo sabía lo que era, que Cristo vino a hacer en la tierra y vino a servir. De hecho, Él vino a dar su vida en rescate por todo el mundo, por todos los pecadores. Pero yo me pedía algo, yo lo hacía, era para Dios. Si mis hermanos ve por la fulana de tal, yo iba. Y mis hermanos, hay que limpiar, yo limpio. Hermano, que sí, yo lo hago. Sí, yo lo hago. ¿Cómo no? Sí, yo lo hago. ¿Ok? Es para Dios. Una vez encontré al hermano que había varios que estaban sentados y el hermano andaba tirando vacuum sobre toda la iglesia. Y le dije, hermano, deme la vacuum, yo voy a dar vacuum en toda la iglesia. Yo voy a barrer y voy a bajarlo, a limpiar los baños, voy a sacar la basura. ¿Sabes por qué? Porque yo entendía el trabajo que él estaba haciendo. Porque yo sabía que el trabajo que él estaba haciendo no era fácil. Orar y escudriñar la palabra de Dios es algo bien pesado. La obra espiritual es algo bien pesado. Y mire, yo se la quité y se fueron y todos los demás quedaron. Digo, yo no le dije nada a los demás porque aquellos no lo hicieron. Yo no le reproché nada a ningún hermano porque aquel no lo hacía. Yo lo hacía porque yo sabía que yo era una persona que entregué mi vida y yo le tenía que servir al Señor. Si yo veía algo, yo lo ayudaba. Si yo podía dar algo, lo ayudaba. No se le dice aquí a un hermano que alguien le ayudó. ¿Por qué no le ayuda? ¿Por qué el pastor no le ayuda a alguien? Yo mismo lo hacía. Porque yo quería servirle a Dios. Quería agradarle a Dios. Lo hacía por amor a Dios, no lo hacía por amor a lo que pudiera sacar yo del hermano, de la hermana. A lo que pudiera sacarle yo al pastor o a los líderes. No lo hacía por eso, hermano. Entonces es por esa razón que necesitamos servidores.
Necesitamos gente que de verdad sepa lo que es la obra de Dios. Y Pablo tenía una de las mujeres bien impresionantes, Febe. Mira lo que escogieron ellos entre la multitud, dice. Mira, hermano, entre la multitud que hay en el mundo hay gente mejor que nosotros. Mas sin en cambio Dios nos sacó de allá del pecado para traernos aquí, para darnos vida eterna, para servirle, para agradarle, para que usted sepa el camino de la fe y sepa que tiene un fin usted al final, sea que muera o sea que venga cuando venga Cristo Jesús a la tierra. Porque usted se ha arrepentido, usted ha creído. Le voy a hacer una ilustración rápida. Imagínese usted que cae nieve ahorita, unas 15, 20 pulgadas de nieve. Y aquí, entonces el pastor agarra y se pone el traje después de nieve, ¿verdad? Se pone el traje de nieve, se sale afuera, bueno, sale y empieza a quitar con una pala la nieve, está secando la nieve, y el pobre hermano ese día tiene que predicar, tiene que orar, él tiene que disponer mucho tiempo, en base a la nieve para la iglesia alrededor no pueden entrar la gente, entonces él le toca predicar el sábado o el domingo, pero él se viene temprano y él tiene que disponer el tiempo para poder hacerlo. ¿Sabe qué pasa en ese momento? Llega un hombre ahí o un miembro de la iglesia, no voy a decir nombres porque pudiera poner a David, a Julio, a César, a quien sea. Llega y dice, ¿sabe qué, pastor? Présteme la pala, váyase usted. Usted tiene un trabajo mejor. Váyase a su oficina y empiece a orar y empiece a leer la Biblia para enseñar la palabra de Dios. Déjenme aquí que yo me encargo de la nieve. Eso es cuando realmente la persona se ha dado cuenta del trabajo que tiene que hacer. No es necesario que el pastor no le dijo nada, él agarró y él empieza. Pero llegó él y empezó a quitar la nieve. En otras palabras, le dijo, ¿sabe qué? Aquí estoy yo puedo servir aquí, pero usted está sirviendo allá. Váyase allá y déjenme aquí, porque aquí yo lo puedo hacer, pero allá no lo puedo hacer yo. No está diciendo que sea él más que el hermano que él, sencillamente él está reconociendo el trabajo y la labor del hermano que está haciendo ahí. Tú tienes que reconocer eso, hermano. Hay gente que en la iglesia nosotros todos somos llamados, todos somos una parte del cuerpo de Cristo, todos jugamos algo, todos estamos ubicados en algo. Pero ¿qué pasa? Imagínese usted que y el pastor se está ahí, se murió de nieve y llegó la tarde, quizás hasta qué hora quitó la nieve. ¿Tú qué dirías? ¿Que es justo? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, hermano, no nos quita nada a nosotros. Al pastor no le quitaba nada quitar la nieve. Tampoco a los apóstoles le quitaban atender las mesas. No, a mí no me quita nada lavar baño o arreglar, no importa. Pero Dios adoptó a algunos hombres para alimentar la grey. ¿Comprende? Dios dotó a Pablo. Fíjate, Dios dotó a Pablo para enseñarle a los romanos de qué manera se podía servirle a Dios, de qué manera ellos pueden pueden servirle a Dios. Dios a cada uno nos está dotando. ¿Me entiende? Hablando en una iglesia, hablando de la obra de Dios, hablando del evangelio, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de lo que nosotros somos. ¿Quiénes somos? Siervos de justicia. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vaya a Efesios 4, 11 y 12 rápidamente. Efesios. Efesios 4. versículos 12 y 11. Sí. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles. Está hablando de lo que Dios constituyó, o de lo que... Por eso es que aquí se tiene que hacer una constitución en la iglesia, ¿verdad? Para que sea reconocido en el gobierno y aquí en el país. Entonces se ha convertido en una institución para ser reconocidos. Y tú tienes que reconocer a quien Dios ha instituido. Yo reconozco a las personas que Dios ha instituido. Dice aquí, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? Febe sabía que Dios había puesto a Pablo para edificar iglesias en todos los lugares que él estaba llevando el evangelio. Entonces Dios es el que constituye a las personas, a los pastores, maestros, y tú tienes que reconocerlo. Si el gobierno reconoce un lugar es porque se ha hecho una institución y tiene que ver con personas que están ahí. Uno es el principal, otro es el secretario, otro es el tesorero, y así es una institución esto. Lo mismo. Uno es el pastor, otros son los líderes, otros son los miembros, otros son los de otras cosas que de limpiar. Todos, hermanos, todos, o sea, Dios nos ha dado un lugar y debemos de saber que Dios está instituyendo. ¿Ya? Y a veces queremos nosotros, algunos de nosotros queremos nosotros instituirnos nosotros. Pero yo nunca me he creído más que usted y me he creído más que otro pastor. Yo he creído que soy un colaborador y un siervo de Dios, nada más, que le sirvo a Dios. Me pregunta, ¿usted es un pastor? Por eso les digo que soy un colaborador, porque Pablo lo dice. Yo apoyo lo que él dice, porque soy un trabajador, le estoy sirviendo a Dios. Y la paga él me la va a dar al final. Aleluya. Amén. Ya se bajó la alabanza. Gloria a Dios. Veo la multitud como que baja. Las olas. Vámonos al capítulo 16 de Romanos, rápidamente. Dice la escritura, hermano. Entonces, hermano, dice, es digno, 2, le dice el verso 2, que recibas al Señor como es digno de los santos y que le ayudes en cualquier cosa que necesitemos otros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, quiere decir que ella le ayudaba a esta hermana, Febe, a Pablo en el ministerio. Era una persona que era fiel, una persona que estaba ayudando. ¿Usted cree que Pablo pudo hacer la obra? ¿Usted cree que Pablo pudo hacerla nada porque pues era solito? Dios le decía, Dios tocaba a la gente y la salvaba, y la gente daba para que la obra pudiera seguir adelante. Y de esa manera. Ayer aprendíamos que el hermano González testificaba y decía que la iglesia de Macedonia era una iglesia bien pobre. Y la Biblia dice que dieron más allá de su fuerza, ¿verdad? ¿Sí o no es cierto? Y Pablo dice, no quiero que ustedes participen. No, ustedes son bien pobrecitos. Dice el hermano ahorita aquí también en la ofrenda, decía, no, dice, tenemos carro, tenemos todo realmente, y sí lo tenemos. La pregunta es, tenemos a Cristo también, que es la base principal. Amén, gloria a Dios. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo usted no puede funcionar. Sin Cristo el hombre no puede vivir. Pero todo le sale mal. Todo le sale mal. ¿Y por qué me sale mal? ¿Cómo no te va a salir mal? Dejas a Cristo de lado. Cristo está tratando de hablarnos y de decirnos. Pero nosotros decimos, no, espérate Cristo, yo al final. Tú al final, yo primero. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Quién era esta pareja? Quiero hablar ya hablé de una mujer, ahora estoy hablando de una pareja. Priscila y Aquila era un matrimonio, una familia que le estaba sirviendo al Señor. Y lo interesante de ellos es que dice aquí que eran colaboradores en Cristo Jesús. Entonces, Priscila y Aquila fabricaban tiendas. Es lo que Pablo se presume que él trabajaba. Él construía tiendas. O sea, que es del Medio Oriente o lo que era Jerusalén, Tarso y toda esa parte de la comarca, ellos construían tiendas y vivían de esa manera. De hecho, hay un parte documental que Pablo construía tiendas y que vivía del comercio. Precisamente antes de su conversión, Pablo vendía tiendas, hacía tiendas y las vendía, ya que la gente las compraba. Es como usted va a comprar los storage que venden en el Lowe's, más o menos así pudiera ser. Pero ellos la construían, y su familia, cuando él entró lleno a la predicación del evangelio, Pablo, a su familia de Pablo, porque tenía hermanos, tenía padre, tenía madre y todo, se encargaron del negocio para que él se dedicara de lleno a la predicación del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una buena noticia. Es la información donde Cristo vino a la tierra y de que Jesús murió por sus pecados y que hay salvación a través del arrepentimiento, a través de que usted reconoce que es un pecador
y que usted se arrepiente de sus pecados y crea el Evangelio por la fe, que Él le quita sus pecados. Nadie puede quitarle sus pecados excepto Cristo Jesús. Entonces, volviendo otra vez a lo mismo aquí, dice aquí, eran personas, una de las cosas que tenían esta pareja, que eran personas activas. ¿Usted sabe lo que es una persona activa? ¿Cómo es? Activa. No anda que es el polvo se le acumula en los pies. No, era una pareja activa en la obra de Dios. Una pareja que estaba movida, que no andaba diciendo ni escatimando, que preguntando, sino una persona que le decía a Pablo, ¿sabes qué? A Priscila aquí, ¿crees que puedes hacer? Sí, ¿cómo no? Yo lo hago, Pablo, ¿cómo no? Yo quiero ahí hacerlo también. Bien movidos. Y lo podemos ver en Hechos, capítulo 18. Vaya a Hechos, rápidamente, Hechos. Bien movidos que eran ellos. Versículo 1. Mire lo que pasa. Yo estaba en Corinto. Se presume que Priscila y Aquila se convirtieron. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, donde hubo el alboroto. ¿Se acuerdan? Digo, de cuando fue allá y que había mucha religión ahí. Y fue a Corinto. ¿Ya? Y había un judío llamado Aquila, aunque era nacionalmente, era judío originalmente, pero era de Roma, donde se había criado, era romano aparte, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, y ahí nos damos cuenta que era un matrimonio, una pareja. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, es decir, en otras palabras, el gobernador Claudio los expulsó, hermano, a ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban proclamando el Evangelio de Cristo Jesús. Es interesante, ¿eh? Lo expulsaron de Roma por andar proclamando el Evangelio. En otras palabras, yo quiero pensar que Pablo está diciendo, vayan a tal lugar y ahí va a haber una gente y ahí quiero que vayan a predicar. Ellos iban y lo hacían. ¿Cómo le hacían? Mire, vamos a encontrar en esta pareja, que esta pareja entregó sus vidas al Señor, que esta pareja pudo de verdad no solamente ser activos, sino fueron hospitalarios también. Versículo 3, ¿verdad? Dice, y fue con ellos, y como era el mismo oficio, pero digo yo que construía tiendas Pablo, y también ellos se dedicaban, o sea que tenían el mismo oficio, ¿ya? No se han encontrado con personas que tienen el mismo oficio, pero mírate que entre ellos no había envidias, entre ellos no había problemas, no había disensiones. Pablo construía tiendas, ellos también construían tiendas, pero no había nada de eso. ¿Por qué será? Pablo era el predicador y Aquilas y ella y su Aquilas y Priscila y Aquilas, en la pareja esta, era una pareja que aprendió de Pablo. Qué tremendo cuando encontramos parejas así. Mira, donde quiera que vas en la vida los encuentras así a los dos. Si tú vas a los Hechos, ves a Tesalónica, Efesios, todas esas partes los encuentras así. Un matrimonio unido es lo que Dios quiere. Amén. ¿No dice que lo que Dios unió al hombre no lo separa? Amén. Entonces, ¿por qué se separa la gente? ¿Será porque los unió Dios o se unieron ellos? Ahí está la cosa, ¿verdad? Mire, Dios es el que habita en el matrimonio. Y esta pareja eran personas que habían creído. Cuando Dios habita en el matrimonio no hay problema. Pero lo que es tremendo cuando está Dios en el matrimonio, sobre todo en el hombre, porque el hombre es la cabeza. Y si no tiene la cabeza que es Cristo, la dirección que está llevando es equivocada y es de muerte. Está llevando a su familia al desfiladero. En otras palabras, al matadero o a la condenación eterna. Esta pareja era una persona activa en las cosas de Dios. Habían creído en el Señor y estaban activos. ¿Qué? No, vámonos al culto. No, es que no quiero ir. No, vámonos, decía el uno al otro. ¿Qué? No, va a estar el culto bueno. No, ahí no vamos. Mañana hoy sí vamos. No, y decían, ¿sabes qué? Va a estar buena la predicación. En el Romanos capítulo 16. O sea que se va a poner bueno esto. ¿Pero qué el hombre? Mire, los dos estaban en el asunto. Qué bueno como están los dos en el asunto, ¿eh? Cuando están en el asunto los dos y nomás es una. ¿Cómo se sufre, verdad? ¿Cómo se sufre? Y cómo Dios quisiera, hermano, que todos
estuviéramos en el mismo espíritu. Es por esa razón que Cristo Jesús nunca trae desunidad, sino que trae unificación para el servicio de su obra y del Evangelio. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Que es importante. Qué importante que el hombre tenga a Dios. Qué importante que la mujer tenga también a Dios. La jefe no andaba con sus rodeos, él estaba sirviéndole a Dios. Y también estos hermanitos que eran una pareja bien accionados. ¿Y sabe qué? Hospitalaron a Pablo. Eran hospitalarios. O sea, lo ayudaron. Quédate aquí con nosotros, Pablo. Eran también enseñables. O sea, dejaban que les enseñasen. No eran personas que, no, que Pablo, tú no sabes. No sabes mucho, Pablo. Tú sabes un poco, pero no, tú no sabes mucho. Yo sé más. Y uno dice, mira lo que dice ahí en el versículo 11. Dice, y se detuvo, en el capítulo 18, verso 11, y se detuvo ahí 1 año, 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿A quién? A Priscila y Aquila. Por eso es que tenemos las células. Por eso es que tenemos nosotros los días de culto, las predicaciones. Porque la enseñanza tiene que ver con una persona que le sirve a Dios. Si una persona no recibe la enseñanza de Dios, no sabe cómo es que tiene que vivir para Dios. No sabe administrar su tiempo, no sabe administrar su dinero, no sabe ser prudente, no sabe ser sabio, no sabe ser entendido, pero no tenemos la palabra de Dios. Se quedó 1 año y 6 meses, o sea, 1 año y medio, hermano, enseñándoles a ellos, Priscila y Aquila, para que ellos pudieran, eran sumisos, eran obedientes, les estaba enseñando Pablo la palabra de Dios a ellos. Y andaban en el asunto. No andaban que, no, que espérenme, que no, pues no llegó fulano, no, que si no llegó sultano, él decía, vámonos. Yo imagino a sus niños que tenían, a lo mejor. Un matrimonio que estaba caminando. Qué glorioso tenemos gente que cuando tenemos un matrimonio que caminan con Dios, gloria al Señor. Hay gente que se casan y se le acabó la píldora. ¿Ya? Se casó y dice, no, pues ya no. ¿Qué? Pues si lo veía bien movido en la obra de Dios, bien activo y todo eso, pues nomás se casó y se le desinfló el globo que trae adentro. ¿No ha visto usted eso? Yo lo he visto muchas veces en las congregaciones. Que anda activo y de repente, no, pues ya encontró mujer, se casó, no. Como digo Jesús, digo, no, es que me acabo de casar. La cena está listo, no, pues que me acabo de casar. Voy a calar las yuntas. ¿En la noche? Muy noche, porque esa está para noche. En la noche vas a calar las yuntas. No, es que voy a ver mis terrenos que tengo allá. Tú sabes, ¿no? Ay, aquí está hablando Dios. Hermano, Dios quiere, hermano, que nosotros podamos servirle. Ella, Pablo se quedó enseñándoles. El versículo 18, ahí podemos también corroborar. Dice más, Pablo, habiéndose tenido aún muchos días después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. En otras palabras, Pablo estuvo en el lugar de estos hermanos 1 año y medio. Les estuvo enseñando la palabra de Dios. Fíjate, 1 año y medio. ¿Ya? Pero fueron personas que se convirtieron. Cuando no se convierte la persona es difícil, porque no recibe la palabra. Pero no fue imposible para Pablo predicar el Evangelio. Vamos a continuar. Vamos a Romanos. Vámonos. Gloria al Señor. El salmista dijo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. 1 Corintios 16, 19, hermano, rápidamente. Ellos tenían solicitud local. 1 Corintios 16, verso 19. Las iglesias de Asia Menor, cuando habla de Asia, hermano, está hablando de Asia Menor, de las iglesias que están en Éfeso, que estaban en Apocalipsis, donde el apóstol Juan recibió la revelación, donde Dios le empezó a hablar acerca del, dile al ángel de la iglesia. La iglesia en Asia saluda a Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor.
Una de las cosas que tenía esta pareja, hermano, es que eran personas que tenían solicitud local. ¿Qué es solicitud local? Que la iglesia, fíjense, ellos iban a la iglesia, pero cuando no se podía, ellos abrían su casa. Solicitud local. Abrían su casa para que se pudiera proclamar el evangelio, o se pudiera hacer el culto ahí en su casa. Ellos eran diligentes para el lugar donde deberían de congregarse. Son diligentes, solícitos. ¿Qué pasaría a una persona que no es solícita? No sabe, no conocería de su fe, no saben en qué ha creído, no es discipulada. Entonces eran un equipo, marido y mujer, en unidad, hermano. Pablo los reconoce como colaboradores, estos queridos creyentes, ayudantes. Es decir, mire, hermano, Pablo pudo decir de ellos algo importante, algo lo reconoce, y pudo hablar de ellos, mencionarlos en ese capítulo por una razón. Porque eran personas solícitas, porque eran personas colaboradoras, porque eran personas hospitalarias, porque eran personas enseñables, porque eran personas que tenían solicitud, eran personas dispuestas y estaban accionando en el cuerpo de Cristo y en el ministerio que Dios había dado a Pablo. Yo no necesito, hermano, tal vez decir, ¿verdad? Lo que le comentaba hace rato, yo puedo ir a la iglesia donde yo asistí y muchos me conocen. Yo puedo llegar ahí otra vez y la gente puede decir, no porque yo sea la gran cosa, hermano, pero la gente que me conoce, ellos van a saber, ellos saben donde yo perseveré. Los hermanos, las hermanas que me conocen, todos, el pastor. El pastor dice lo mismo de ti. O sea, que el pastor diga de ti, estos hermanos de verdad que son personas que están colaborando, ellos pueden, tal vez los pastores hicieran una carta como Pablo y reconocerlos. Decirlo, fulano, sutano, ellos son personas que están en las cosas que se están haciendo para Dios, personas que no les importa, que no escatiman, personas que están conmigo. El pastor va a decir que eres una bendición, pero los pastores dicen que eres un obstáculo para la obra de Dios. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Pablo pudo expresar eso porque eran una bendición para él, estas personas para Pablo, porque eran personas que servían con Pablo, que ayudaban a Pablo, que lo animaban en un momento cuando Pablo se decaía. Porque era un hombre, Pablo era un hombre, era una persona con emociones, con sentimientos, se cansaba. Su carácter era malo como el de Gaspar, a lo mejor, no sé. Pero era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre de oración, Pablo. Era un hombre que buscaba las almas. Era un hombre que se desprendía donde sea, que llegaba y él empezaba a predicar el evangelio, que Dios le había revelado, creado el evangelio, que se dejó entrenar por los apóstoles 13, 14 años. ¿No? Hoy día los pastores pueden decir lo mismo de nosotros. Que digan, este hermano, mi respeto. O como dicen, yo meto la fe por el hermano porque sé quién es el hermano. Yo se lo he hecho a algunos, yo puedo meter las manos, pero por esta persona no. Yo sé quién. No es que yo tenga una visión, la visión es de Cristo. La visión es de Cristo. La visión es que se predique el evangelio. Entonces, hermanos, es importante que nosotros reconozcamos y debemos de saber, ¿verdad? Que es una... estas personas, hermanos, miren lo que dice el versículo 4 en Romanos. Vaya rápidamente ahí. Capítulo 4, 16:4. Solamente hasta el 10 voy a predicar nada más. No voy a predicar más porque no se puede. Y si yo le dije a Artemio que predicara por ahí, yo también me estoy recortando porque no se puede. Son personas que están aquí.
Dice, que expusieron su vida por mí. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Hasta dónde llegaron ellos, hermano? Esa pareja. Sino también a todas las iglesias de los gentiles. Mire, esa pareja puso su vida por Pablo. Qué tremendo que confiaron en Pablo y Pablo nunca los decepcionó a ellos. Yo ruego a Dios nunca decepcionar a ninguno de ustedes. De verdad, ni defraudar a ustedes, hermanos. Pero te digo algo, esas personas pusieron su vida por Pablo. Pero sabes, no era tanto por Pablo, era por causa de Dios y del evangelio que estaba haciendo Pablo. No era que, pero ¿cómo se llega a amar a una persona? ¿Cómo es que se logra valorar a una persona? Tampoco nos podemos idolatrizar con alguien, yo siempre lo he hablado, porque el único que merece gloria y honra es Dios. Pero Él le manda estos saludos para hacerle reconocer a los romanos de que efectivamente eran personas que pusieron sus vidas. ¿Qué dijo Cristo? Acerca de poner su vida. El que pierde su vida por causa mía, la va a encontrar. El que no la pierde por causa mía, no la va a encontrar. El asunto, ¿dónde está tu vida? ¿Está en Cristo Jesús o está en el mundo y en el pecado? ¿O le pertenece a Satanás? Amén. ¿Ya? Porque si ellos pusieron sus vidas, entendieron lo que era Lucas 9:23. Es que dice la Biblia, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ellos tomaron su cruz. ¿La cruz cuál es? Todo lo que refiere al evangelio. Todo lo que Dios te manda en el evangelio, esa es la cruz. Y en la cruz es que Jesucristo murió por tus pecados. Y en la cruz es que Él venció el pecado, destruyó el pecado. Ellos pusieron sus vidas hasta la muerte. Por eso cuando se casan las parejas, o sea, ya no hay vuelta de hoja, ni que no, que ahora resulta que ya no la quiero, o que porque se puso gorda, o que porque el otro. No, o sea, ¿sí me entiende? ¿Quién se la acabó? ¿Usted? ¿O no? No se haga. ¿No? Solita, ¿verdad? Solita puso, seguramente tuvo los hijos, ¿verdad? Entonces no, hermano. Hazte. Entonces, el que no, de verdad, hermano, en realidad, hermano, eso es. Cuando nos casamos es para toda la vida. No es para un ratito y un día se casan a la vuelta de la esquina y dicen, no, pues sabes que ya no. Digamos un evangelio por ahí, dice, no, ya se fue, pero yo ya tengo un novio. Ah, sí. No me digas que tienes novio ahora. ¿Sí? O sea, ¿no? ¿Sí o no? O sea, eso está grave, hermano. Pero muchas de las veces también a veces las mujeres se van de los hogares porque los hombres maltratan mucho a sus esposas. Las golpean y no sé qué tanto le hacen. Cosas de pastores, líderes, esposas de miembros de las iglesias, porque dicen que eran cristianos y no eran. Van a parar hasta la corte allá. Amén, aleluya. ¿No ha oído? No, eso no pasa en la iglesia cristiana. Dicen, no, que la iglesia fulana de tal, pero en la iglesia cristiana también pasa cada cosa. Entonces nosotros no podemos diferenciar. Si una persona, no, pero es que el mundo me quiere jalar a mí, pero desde acá adentro a veces los que nacieron en el evangelio van y se van al mundo. ¿Qué diferencia hay? ¿Ves cómo es el pecado? Es terrible. Terrible el pecado, ¿verdad? No le gusta oír a la gente porque le ofende. Pero aquí predicamos la verdad de la palabra de Dios. Amén, aleluya. A la gente no le gusta oír esto. A la gente le gusta que le digan, así como usted es, como dicen, usted cállese la boca, no diga nada. Aquí el que manda soy yo. Así hay lugares, ¿eh? Pero no, hermano. El que manda en un matrimonio, el que manda en el creyente es Cristo Jesús, que es la cabeza. El que manda en la iglesia es Cristo Jesús, hermano. Nadie más manda. Nadie puede mandar más. Gloria al Señor, aleluya. Nadie. Así que si usted quiere decir que usted manda o usted, no se crea, ¿eh? El que manda es Dios. Y acuérdense que Dios cuando actúa. Y este matrimonio, hermano, dio su vida por la obra y por Pablo. Qué ejemplo terrible de esta familia. ¿No? Amén. Hay un video que tú lo puedes ver, es ¿cómo se llama? Un cortometraje se llama. Ajá. Donde tú puedes ver una pareja que viene del mundo y
no me acuerdo del título, pero eran líderes excelentes los dos. Pero usted es el que él se había metido anteriormente, pues le gustaba andar con muchas mujeres, pero por ahí andaba de alegre. No se rindas. Ah, no te rindas, sí, ya me acordé. El video, no sé quién me lo prestó, me lo dio, no sé, pero esta pareja era una pareja activa, pues, que cualquiera decía, hombre, es un siervo de Dios. Esa familia, no, mi respeto, sus hijos son un ejemplo para la iglesia. Pero como ellos habían pecado, o sea, anteriormente estaban en pecado, y cometieron muchas cosas antes de su vida, resulta ser que al esposo le encontraron el sidralazo, o sea, el sida, pues. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Su esposa también fue infectada. Y toda la iglesia empezó a decir, no, pues empezó a tener problemas por todos lados, más sus hijos de ella, ¿no? En la escuela dominical, y un rollo totalmente. Entonces el pastor dice, a ver qué hacemos, ¿verdad? Empezaron a ver la situación, y todo el mundo sabía que habían sido ejemplos de esta pareja. Mas sin en cambio estaban en el borde de la muerte, habían sido infectados. Y creo que él murió. Aunque antes llegó un predicador ahí, aparece. Bueno, hay unos hermanos que aparecen. Y el hermano predica precisamente acerca de que nosotros tenemos que abrazar el mundo. ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos abrazar al mundo? Dando nuestra vida para el Señor. No que nos saque del mundo, sino que abracemos el mundo con el Evangelio. ¿Dónde esa gente pudiera encontrar refugio? ¿Dónde esa gente pudiera encontrar realmente consuelo y paz? ¿Dónde pudiera encontrar seguridad y amor? Solamente en la iglesia. Y eso es la iglesia. De la gente debe de encontrar consuelo, paz, seguridad, porque en el mundo no hay. En el mundo sin Dios no hay seguridad ni paz. ¿Cómo es que la iglesia puede tener paz? Porque la paz que tiene él es por causa de su arrepentimiento, y Cristo llegó a su vida y tiene paz porque se ha arrepentido de sus pecados y ha creído. Pero cuando el hombre no se arrepintió de sus pecados, es enemigo de Dios y no tiene paz en su corazón. ¿Ve? Pero mire, se murió y se quedó la impresionante, la señora también siguió luchando. Su niño lo metieron a análisis y él no tenía, por gracia de Dios, nada, no fue infectado. Pero por naturaleza debería de haber sido infectado el niño de SIDA. Así en cambio Dios tuvo misericordia. ¿Y se da cuenta? Pero esta pareja, hermanos, dieron sus vidas hasta la muerte. Personas fieles, personas íntegras, personas que no andaban cuestionando a Pablo, diciéndole a Pablo, sino estaban sirviéndole con todo su corazón. Amén. Amén, aleluya. Imagínense que todas las familias pudieran tener al Señor en su corazón. ¿Qué no haría Dios? Qué bendición terrible sería esta tierra, ¿verdad? Qué bendición sería. La pregunta, ¿en qué condición espiritual está? ¿Cómo estará usted, hermano? Fíjese, esa gente tuvo por años Pablo predicando el Evangelio. El asunto es, cuando usted, de aquí a 14, 15 años, ¿cómo estará de su fe de usted? ¿Cómo? Se ha puesto a preguntar, usted tenga, yo llevo escasos, pegándole a los 12, 13, ahí en el camino del Señor. Pero ¿dónde estará su fe? ¿Dónde estará su amor? ¿Dónde estará, hermano, el gozo de la salvación? ¿Estará de aquí a 15 años el mismo? Esta gente, hermano, si dice que pudieron subir hasta por Pablo, quiere decir que estas personas estaban en su primer amor. Pero yo no creo que una persona se convierta y dice, tenía mi primer amor, después resulta que le chispó el primer amor, ya no tiene primer amor, está en el segundo amor. Bueno, hay los que tienen mil amores, ¿verdad? Pero no, hermano, que el gozo de la salvación es nuestra fortaleza y que estemos en esa actitud de ellos. Tuvieron una actitud que ya deberíamos de tenerla nosotros. Una actitud de esa manera. Estoy hablando de la iglesia.
debería de tener esa actitud, ¿no? Tener el amor y el gozo, el amor por las almas, el amar a Dios y amar a las almas, y el gozo de la salvación, que sea un fuego que esté encendido. Amén. ¿Verdad? Pero no dice que pasen los años y dice, no, ya ni oro, ya no leo la Biblia, ya se le apagó la vela, como dicen por ahí. Ya no, nada, ya. Empezó bien, pero ya ahorita ya se le acabó mal y no, ya no está. Sí. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Vámonos al versículo rápidamente. 5. Saludad también a la iglesia en casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el fruto de Acaya para Cristo. Se presume, hermanos, que Epeneto fue una de las personas que se convirtió en Asia, en Éfeso. En Apocalipsis 2:3, que habla la Biblia acerca de la iglesia en Éfeso. Y una persona de las primeras personas que se convirtió al Evangelio ahí en esa iglesia. Y es el primer fruto. En cada iglesia, hermano, hay personas que son el primer fruto, que se convierten de verdad al Evangelio. Epeneto fue una persona que había venido al Evangelio, y Pablo lo dice para hacerle saber de que la iglesia donde la persona, donde es la iglesia, debe de tener los frutos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu de Dios? Ustedes eso lo saben. Amor, paz, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Que son los 9 frutos del Espíritu. Entonces, pero dice que este hombre se convirtió al Evangelio y fue uno de los frutos de la iglesia. Y tiene que ver con la fe. Quiere decir que él creyó. Se convirtió al Evangelio. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Dice, amado mío. ¿Por qué? ¿Por qué dice amado mío? Bueno, precisamente porque fue el primero que se convirtió. Y es un gozo cuando alguien se convierte al Evangelio. Es necesario que se convierta al Evangelio si usted no tiene a Cristo Jesús. Es necesario que usted se arrepienta de sus pecados y que crea en el Evangelio. Es necesario que usted entregue su vida al Señor. Y fue una persona que expresó que lo amaba, no porque tenía excepción de los demás hermanos, sencillamente porque fue el primer fruto. La pregunta es esta: ¿cuántas personas usted ha ganado? Y él dijo, el primer fruto. Acuérdese de la higuera. Cuando Cristo pasó y la vio bien frondosa la higuera, y dijo, ay, el Señor tenía hambre, dice, y quiso cortar un higo de esa higuera. Se veía bien así, bien, con mucho follaje, pero no tenía nada. Y aquí tiene que ver lo que es que usted gane un alma, que usted predique el Evangelio, que usted gane un alma, una nada más, una. No le pedimos que gane miles de almas, una alma. Proponte que te ganes una alma. Amén, aleluya. Dios te ganó a ti, pues gánate a eso. Cristo puede tocar la vida de esa persona. Proponte eso en tu corazón, ¿o no? Amén, aleluya. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? No es que las almas se salven. Amén. Ese es el propósito de Dios, que las almas se salven. No importa donde se salven, en China, en Japón, donde sea, pero que se salven. Y si vienen estos, la gloria a Dios. Y si no vienen, y vienen otros. Cristo invitó a los de ahí a la fiesta y llegaron otros. A ver, salte por allá y tráemelos de las plazas, donde sea. Que se convierta en un alma. Gánese un alma. Pablo dijo, este es el primer fruto. Cuando yo estuve delante de Dios, ¿qué le decía? Señor, tú me salvaste a mí, te voy a entregar otro. Me salvaste a mí, te voy a entregar 2. Me salvaste, te voy a entregar 3. ¿Te acuerdas de los talentos? Está hablando de la gran comisión y está hablando cuál era la meta en una iglesia. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Ganar almas. Multiplicar los frutos de San Ganar almas. Y manifestar los frutos, nuestras acciones, para que la gente crea, pues, porque si yo predico el Evangelio y no más muestro con mi conducta que tengo, que soy un cristiano, ¿qué va a decir la gente? ¿Me lo voy a ganar? ¿Me lo va a ganar si sigo siendo el mismo chismoso, el mismo problemático? ¿Me lo voy a ganar aquel?
Nunca me lo voy a ganar si Dios no ha hecho la obra en mí. Pero si hace la obra en mí, lo voy a poder ganar. Amén, aleluya. La gente dice, no, para ser como ese, mejor no venir a la iglesia. ¿Ah? Pero ese es el obstáculo que a veces pone el diablo a la gente. Porque Cristo Jesús fue perfecto, fue tentado en todo y no pecó. Y a él no le podemos encontrar nada. ¿Yo no? Aleluya, gloria al Señor. Dejamos ahí entonces al hermano Epeneto. Y vámonos rápidamente. Saluda a María. Vámonos rápidamente. Ok. Dice María, hermano, dice aquí. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María no es la María madre Magdalena. No es María la madre de Jesús. No es María la que le sacaron los 7 espíritus. No es ninguna de esas María. El nombre de María que aparecía era Miriam. En el original su nombre era Miriam. Cuando dice trabajó mucho, Pablo está refiriéndose que se afanó mucho diligentemente hasta el agotamiento y la extenuación de cansancio. Es decir, trabajó tanto para Dios a un extremo, hermano, hasta el cansancio. Esta mujer que aparece aquí, quiero pensar que ella hizo todo lo que pudo. Y el mandamiento que tenemos es amar a Dios con toda nuestra mente, alma y todo ser. Ella puso todo. A veces nosotros ponemos algo y ya estamos quejándonos. Poquito no estamos quejando. Poquito ponemos, no, ya un problema. Y esta María, hermanos, es la palabra traducida en griego que puso hasta el agotamiento, la extenuación del cansancio. Eso es lo que está diciendo Pablo de esta hermana aquí. Quiere decir que una mujer que estaba en oración, una persona que estaba enseñando, discipulando, ganando personas, una persona que estaba, no, así como la ve esta hermana Miriam que está aquí. Bueno, María, que es Miriam. Búsquelo después. No me crea todo, pero búsquelo. Escudriñe la Biblia como los debería. Y usted va a encontrar que esta persona, mire, hay mujeres trabajadoras, pues, ¿eh? Y entre las creyentes, fíjense, qué interesante. Pablo menciona 6 mujeres. Aquí, para empezar. Y entre ellos estaba Aquila y algunos. Pero esta mujer ha trabajado mucho más entre vosotros. Está diciendo mucho, ha trabajado más que todos ustedes. Le está diciendo que en Roma. Esa hermanita, me imagino cómo debe haber sido, ¿no? Bien entregada a Dios. Por eso que a veces las mujeres se entregan más rápido que los hombres. ¿Qué será? Por la dureza del corazón, ¿verdad? Ya me están corriendo, me apuro. Me están diciendo ya. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos rápido al 8. 7, estamos en el 7, perdón. Saludad a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junías, hermano, la palabra que aparece ahí es un hombre y una mujer que pudiera ser que era una pareja también, pero que estas personas, dice aquí, el libro de Romanos fue escrito por Pablo antes del primero y segundo encarcelamiento. Pablo reconoce como apóstoles a estas personas, fíjese, a estos dos apóstoles en el sentido. Pudieran decirse que el hombre y la mujer es apóstol. Un apóstol es una persona enviada a una misión. Eso significa un apóstol, a una misión. O sea, va a levantar un lugar y él va a establecer un pastor ahí. Es un apóstol, alguien enviado a una misión y levanta y se va y va a otro lugar, levanta otra y pone otro pastor, lo deja y él se va. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Eran apóstoles de reputación, dice aquí, y específicamente decir destacaron entre los apóstoles, ya que la palabra apóstoles, ya lo dije, es enviado a una misión. 2. Los apóstoles tomaron nota de ellos en ese significado porque puede ser probable que, puesto que los dos creyentes vinieron a Cristo antes de Pablo. Ellos tenían el excelente testimonio delante de ellos, delante de los demás apóstoles, vivían cerca de Jerusalén. En otras palabras, eran personas, hermanos, que habían sido salvos antes de la conversión del apóstol Pablo. Y Pablo reconoce a estas personas como apóstoles, entre los apóstoles a esta pareja. Se puede decir que era una pareja o se puede decir que era individual. El nombre de Junías no exactamente es Junías. En el original realmente o en el latín
Está hablando de Julia, que era el nombre. Por eso que yo encuentro que esta persona puede, las mujeres pueden enseñar, pueden servir. Y hay gente que están sirviéndole. ¿Verdad? Hay gente que Dios está usando, mujeres. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que la gente se salve. La gente que, la gente que se convierta al evangelio. Aunque hay requisitos para un pastorado, hay requisitos, ¿verdad? Un apóstol es muy distinto que lo que es un apóstol a un pastor. Entonces, vámonos al verso 8. Dice, saludo a Amplias, amado mío en el Señor. Se presume que Amplias era un esclavo en Roma. Y vamos a Gálatas rápidamente, 3:28. Gálatas, busque Gálatas. (3:28). Pablo dice que amén. Gloria a Cristo. Y en Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En otras palabras, hermano, Pablo lo que estaba diciendo que no hicieran distinciones, porque Amplias había sido un esclavo en Roma. Entonces era un hombre común, entre los esclavos, es decir, un hombre común. La palabra que parece Amplias es la palabra que habla de un esclavo. Y sí, realmente era un esclavo en Roma. Y lo que hace Pablo es decir, ¿sabes qué? Dice en el verso 8, saludad, amado mío en el Señor. ¿Por qué? Porque él está diciendo que para Dios no importa sea griego, sea lo que sea. A Dios le interesa la salvación de la gente. A Dios le interesaba que ellos reconocieran y que supieran que no importa que fuera esclavo él. No importa. Él que lo reconociera. Entonces vamos rápidamente al verso 9. Y dice, saludad Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Vaya rápidamente primero de Corintios 12:20. Mira lo que dice aquí. Pero ahora muchos son los miembros, pero ahora hay muchos son los que son miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede ser a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros no son menos decorosos se tratan con más decoro. Por lo que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. ¿Por qué Pablo menciona a lo que es ¿cómo se llama? Urbano y Estaquis? Bueno, lo primero que debemos de saber es que ellos tenían ciertas debilidades, y dentro del cuerpo de Cristo hay unos hermanos que tienen debilidades. Pero Pablo les dice que no los desplacen, sino que se den cuenta que aunque parece que no son los más importantes, son los más importantes, ¿verdad? Entonces, y eso pasa hoy en día, hermano. A veces dentro de lo que es la iglesia, a veces hay gente que es más débil, algunos miembros, y pues tratan hacen malas cosas a veces. Pero nosotros debemos de saber algo. Pablo lo que está diciendo, lo que está tratando de hacer, que tenían debilidades y fallas a veces. ¿Cuántos tienen debilidades a veces y fallas? Amén. ¿Verdad? Algunos de nosotros tenemos fallas y debilidades. Pero Pablo le está diciendo que aún así, él los amaba en Cristo. Es decir, aún así, él podía mencionar gente que apóstoles, podía mencionar gente servidora. Pero podía también él decir, ¿sabes qué? Estas personas, aunque tienen fallas y debilidades,
Él decía, colaboradores en Cristo Jesús, ellos también están sirviendo. Ellos también son servidores para Dios. Porque son importantes. A veces no es necesario estas personas. No, sí son necesarias. Por eso es que Pablo le interesaba no solamente los que le ayudaban, sino también aquellos que parece ser que dicen, no, eso no nos ayudan. Aún así ellos les manifiesta su aprecio y lo reconoce. 10, vámonos sobre el 10 ya. Dice ahí, saludad a Peles, aprobado en Cristo, y saludad a la casa de Aristóbulo. En Romanos 14, 18, rápidamente, hermano. 14, 18, atrás. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por todos los hombres. Una de las cosas que debes saber, hermano, Apeles era una persona que era aprobada. ¿Qué es una persona aprobada? Una persona que Pablo sabía que su conducta de él lo podía ver, que era aprobado. Era una persona realmente que vivía en la palabra de Dios. Era una persona que vivía en Cristo Jesús, que obedecía a la palabra de Dios, que conocía la palabra de Dios, que estaba ganando personas, que era una persona que estaba ministrando, una persona que realmente estaba dando fruto y un arrepentimiento. Usted sabe que un día Dios nos va a decir si aprobamos o no. Recuérdelo, para Dios no existe el 6 a panzazos, como en las escuelas. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Cuando dicen, pasé a 6, o sea, raspando a la barriga, panzazos, dicen, ¿verdad? ¿No ha oído a usted a veces que dicen, pasé a panzazos en el 6? Bueno, para Dios no, hermano, porque para Dios no existe el 6. Lo que existe es que usted se arrepienta, que usted crea y que usted viva en la palabra de Dios. Que usted obedezca a la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser aprobado? La pregunta es, hermano, Dios está calificándonos. ¿Usted cómo califica a Cristo Jesús? Dios nos está calificando allá arriba. Vamos a la escuela, ahí tiene el maestro agarra y pone a ver, fulano de tal presente, y nos está calificando. Y saber, pues recibimos rápidamente el papel. No, si aprobamos. Pero cuando nosotros no aprobamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no aprobamos? ¿Por qué no aprobamos? Porque no entramos en el marco de lo que es la escuela, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la carrera de la fe. No entramos. ¿Sí o no? No aprobamos. Y Dios quiere que aprobemos. Cuando usted llegue delante de Dios, usted no va a decir nada. Usted, sí, Señor, aquí estoy. Pablo sabía que podía ser eliminado, hermano. En la carrera nos pueden eliminar. Pero él corría, y él dice, no depende del que corre y el que quiere, sino el que Dios tiene misericordia. No depende de lo que usted haga, de lo que usted sea, sino de lo que Dios está haciendo en su vida personal. Amén. Vamos a ver 2 versículos y culminamos. Vaya a 1 Corintios 11, 19 rápido. 1 Corintios 11, 19. Y quiero hablar rápidamente de 2 cosas y terminamos ahí. Usted sabe que a veces entre vosotros hay disensiones, ¿verdad? ¿Sabe lo que es la disensión? Mira lo que dice la Biblia. Nos peleamos a veces, empezamos a articular cosas y entre los corintios, mire, eran bien borrachos en los días. Pero en la cena del Señor, mire lo que dice. Fíjate lo que dice. ¿Sabe por qué a veces hay disensión? Para ver quiénes son los que son aprobados. Mira lo que dice la Biblia. Por esto les preso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Siempre va a haber esta lucha. El espíritu del ser humano y la carne. Todo el tiempo. El espíritu y la carne. Lo que uno piensa y lo que Dios dice. Lo que es la obra de Dios y lo que es la obra de la carne. Lo que es la iglesia y lo que es la religión. Aquí dice que ellos dicen, ahí había problemas entre ellos. Porque unos comían en su casa y se embriagan y iban a la Santa Cena. Y ya pronto tenemos una aquí. Vamos a hacer la Santa Cena. Vamos a empezar a hacer eso. Entonces, sea manifiesto quiénes son de Dios, quiénes son los que aprueban. Y aquí les habla Pablo duramente que deben de examinarse y que no deben de, que deben de darse cuenta que no disciernen el cuerpo de Cristo. No disciernen. El cuerpo de Cristo es una unidad. El cuerpo de Cristo es ¿qué? Es la iglesia.
El cuerpo de Cristo es mismo Dios en la iglesia. Entonces, ¿se da cuenta los que son aprobados? Por eso es que a veces la gente, no, ya me voy, que no se cuenta bien. Se da cuenta uno, los que están aprobados van a seguir. Los que no van a seguir en el camino de Dios. ¿Sí o no? Porque han puesto su mirada en Cristo Jesús, porque su vida está en Cristo Jesús. Y entre ellos había ese problema. Ruego a Dios que no haya entre nosotros eso. Ruego a Dios que no haya eso. Que si hay eso, necesitamos arrepentirnos a hoy. Pedirle perdón a Dios. Porque nosotros somos los responsables. 1 Corintios rápidamente, 10:18. Atrás, 10:18. Espera un segundo, hermano. Rápido. Ok, perdón, 2 Corintios. De Corintios 18. No, es otro. Vamos a terminar. Porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Aleluya. Hermano, y Pablo decía, no es aprobado, hermano, la persona que se alaba a sí misma. No. El Dios, a quien Dios alaba, ese es aprobado. Ese es aprobado delante de Dios. Y Apeles, hermano, había sido aprobado en pruebas y en aflicciones, en circunstancias adversas, pero confió en el Señor y permaneció en Cristo fiel hasta la muerte. Apeles fue una persona aprobada. ¿Ya? ¿Cómo responde a las duras pruebas que vienen a su camino? ¿Cómo respondería usted? Apeles fue aprobado, hermano, pero si tú vieras la biografía de Apeles, tú te sorprenderías de todo lo que él pasó. Él sufrió penalidades también. Por eso lo menciona Pablo en esa parte, en ese capítulo. Que no te quiere decir que a mucha de la gente no le gusta sufrir. Y el hermano aquí ha testificado, y él lo ha dicho, el hermano no está aquí, Alan. Él dice, nosotros los americanos nos gusta sufrir mucho. Rápido, queremos una solución fácil, dice él. ¿Verdad? ¿Qué no tienen ahorita? Compran hasta lo que no han inventado y compran por solucionar aquello. Ellos no como nosotros con el pico y la pala y duro con el martillo, ¿no? Ellos van con la pistola o X, son, ¿sabes? ¿Me entiende? ¿Ya? Porque no les gusta sufrir, pero en Cristo Jesús, hermano, de verdad, Apeles fue una persona que sufrió bastante aflicciones y muchas pruebas le vinieron. ¿Cómo va a responder a usted? Las pruebas que tú tienes, los problemas que vienen a ti por causa del Evangelio, porque estás en Cristo, por tu fidelidad, debes de saber algo. Dios de esa manera lo está aprobando. ¿Ya? Y el hermano decía, le dijo a Job, no recibiremos lo bueno y lo malo a la mujer que habló como una necia, eso es lo que le dijo Job. No. Efectivamente, hermano, cuando vienen cosas malas a nuestras vidas, es para que nosotros podamos crecer en fe, para que nosotros podamos servirle mejor a Dios, para que nosotros podamos levantarnos y decir, Señor, de esta manera, y Pablo dijo, a través de muchas aflicciones entraremos al reino de Dios, a través de muchas situaciones y circunstancias entraremos al reino de Dios. Si tú no tienes problemas, créemelo, que van a venir. Cuando vengan, tú tienes que tener a Cristo y ser fiel y estar en Cristo Jesús, y ser una persona que le sirva, servirle a Dios, hermano. De verdad, no es nada fácil, pero con Cristo, dijo él, en el mundo tendrás aflicciones, dijo Cristo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dijo Cristo Jesús. Póngase en su pie. Dios es demasiado bueno con nosotros y no nos ha dejado que nosotros vayamos que no hayamos muerto sin una oportunidad de arrepentirnos. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nosotros creamos en Él y que confesemos a Él. Estamos en el lugar indicado. Jesús amaba a Pablo, ama a la iglesia y le ama a usted también. Jesús nos ama y quiere salvarnos. Amén. Amén.
Cierra sus ojos y vaya a Dios y vamos a orar y así vamos a despedirnos para salir de este lugar. Dios, gracias por esta tarde. Gracias, Señor. Gracias por la vida de estos hombres, estas personas que colaboraron en el ministerio de Pablo y que tú estás, Señor, usando a cada persona, que tú estás glorificando tu nombre en cada vida, Señor. Padre, gracias porque venimos a ti en esta tarde, Señor, con necesidad, con tantas situaciones, con problemas, dificultades. Mire, Señor, no nos está poniendo una pistola, Señor, atrás de nosotros. No nos están acribillando como están matando a tus servidores, a tus misioneros en otro lugar, Señor. Y nosotros no queremos sufrir, no queremos disponer un tiempo para oírte, no queremos, Señor, escuchar tu palabra, no queremos obedecer tu palabra, no queremos, Señor, andar en la vida nueva que tú ofreces de cambio y de negación, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poder glorificarte, a poder exaltarte con poder, Dios mío, en esta tarde, Señor. Padre, te agradecemos en este día, glorificamos tu nombre. Padre, te bendigo, Dios, en esta tarde. Te doy la gloria por esta tarde, Señor. Te pido por la vida de don Sergio, por la vida de Agripina, por cada hermano, Señor, que está en este lugar, que tu palabra no la esté haciendo, que caiga en buena tierra y que podamos glorificar tu nombre, que podamos exaltarte, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo. Bendiga cada corazón, toma tu necesidad espiritual, sea cual sea, Señor, y suplas conforme a tu palabra, Dios mío. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Agradecemos todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es de todo. Padre, gracias por esta tarde y por esta oportunidad, Señor. Gracias por este día, Dios mío, porque tú estuviste en este lugar para glorificar tu nombre, Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y no te has ido de nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad. Te pido, Señor, que nos despidas en paz en esta tarde. Llévanos con bien a casa. Protege nuestras vidas y nos abrir tu palabra y obedecerte. Y que la vida se convierta. Que podamos entregar en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, un primer fruto, Dios, ganando una vida, Señor, a través de nuestro estilo de vida, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, sé tú con nosotros en esta tarde, en el poder de tu nombre. Dios mío, gracias en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Despídenos en paz. Amén. Amén. Aleluya. Rápidamente, hermano.